CIVEPA. Intentamos repetir por eso. Durante las próximas semanas nos va a acompañar aquí de vez en cuando José Fernández Romujaro, que es del Sindicato de Veterinarios aquí de Asturias. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque los veterinarios, fíjate la importancia que tenéis para nuestra seguridad alimentaria. Hablábamos antes de pan. Me contabas esta tarde la mayoría de las enfermedades, ¿no?, de que cogemos los seres humanos tienen origen animal. Sí, es así, es así. La mayor parte de las enfermedades infecciosas que sufre el ser humano provienen de los animales, y cuando decimos la mayor parte no es ninguna tontería. Estamos hablando del 60 al 65% de las enfermedades que sufren las personas tienen origen animal, sí, sí. Madre mía. Y claro, ahí es donde entráis los veterinarios, ¿no? Que es verdad que la medicina es muy compleja y siempre adoramos a nuestros médicos y a nuestros sanitarios, pero también es cierto que ellos, a diferencia de vosotros, solo se ocupan de una especie, aunque sea mucho más compleja, pero vosotros tenéis que abarcar muchísimas especies diferentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí te digo una cosa, es decir, los veterinarios son médicos, lo primero. Sí. Me refiero, estudian medicina igual que nuestros compañeros los médicos, lo que pasa es que nosotros orientado a todas las especies animales, no a una, ¿no? Ellos es a una, que es el ser humano, y nosotros a todas, incluido el ser humano, ¿eh? Lo que pasa es que luego ejercemos la medicina asistencial, que es lo que la mayor parte de la gente entiende por medicina, sobre el resto de animales y no sobre el ser humano, pero en el ser humano hacemos prevención. De hecho, un dato muy relevante es que la mayor parte de los sanitarios de salud pública son veterinarios, porque los veterinarios son sanitarios también. Te diría que sobre un 80 aproximadamente, no te sé dar la cifra exacta, pero entre un 80 y un 85% de los inspectores de salud pública son veterinarios en este país. Claro, digamos que hay una parte visible que cuando nuestra mascota tiene algún problema o alguno de nuestros animales tiene algún problema y hay que llamaros a los veterinarios. Pero por debajo de eso hay una labor constante, rutinaria e importantísima, constante y diaria, ¿no? De control de plagas, de control de enfermedades, de control de alimentos, ¿no? Los alimentos, ¿no?, lo que ingerimos, todo eso tiene que pasar por vuestras manos, ¿no?, de alguna manera. Efectivamente, ya está todo muy relacionado. Verás, lo que pasa es que no es muy visible porque el veterinario pasa bastante desapercibido en el sistema sanitario, pero es muy importante su labor y es un grupo bastante numeroso. No pienses que es poco lo que hay de veterinarios, pero está todo muy relacionado. Mira, la clínica, que es lo que la mayor parte de la gente ve, es decir, cuando una persona va con su perro a la clínica, pues la mayor parte de nosotros lo relacionamos con que nuestra mascota esté bien, es decir, con el bienestar animal. Pero tiene un trasfondo mucho, mucho más potente. Las clínicas veterinarias son la primera barrera contra las enfermedades animales que se transmiten a las personas. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos un poco de ello. Tú piensas que todas las enfermedades que sufren nuestras mascotas y que se contagian a las personas, que son muchísimas, brucelosis, tuberculosis, rabia, quiste tídico, salmonela, listeria, podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Pues separan la primera barrera con la que se encuentran es la clínica, mediante desparasitaciones, vacunaciones, control de todo tipo de enfermedades, ¿no? Y eso está muy relacionado con el papel del veterinario en general en el sistema sanitario, que es fundamentalmente, aunque no únicamente, el control de las zoonosis, que están lamentablemente de moda por el COVID, que son las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, y el control de los alimentos, porque las zoonosis y los alimentos están muy íntimamente relacionados, que si queréis lo explicamos un poco, como tú veas. Sí, explícalo. Si no es muy largo. No, vamos a ver. Hay gente que se extraña de que los veterinarios hagan el control alimentario. Es decir, la seguridad de todos los alimentos que comemos pasa por control veterinario, ¿de acuerdo? Y esto hay gente que no lo entiende muy bien porque relaciona al veterinario solo con el control de las enfermedades animales, pero a poco que nos paremos a pensar, ¿no?, nos daremos cuenta de que los animales son nuestro alimento, bien sea carne, bien sea pescado, o producen directamente nuestro alimento, bien sea leche, bien sea huevos, bien sea miel,
o contaminan los campos en los que se producen los alimentos. Bueno, no siempre los contaminan, es decir, abonamos los campos con estiércol de animales y eso puede transmitir ciertas enfermedades a los vegetales, a través de los vegetales a las personas, o contaminan los almacenes, pues bien sea por plagas mediante roedores o aves, o incluso ya cosas tan estrambóticas, pero para que veamos un poco la íntima unión entre alimentos y animales, pues por ejemplo el café de civeta, el Kopi Luwak, que es uno de los cafés más caros del mundo, pues seguramente a mucha gente le suene, y al que no le suene se lo explico yo. Es un café en que una civeta, que además es el animal intermediario del SARS-1, el pariente del COVID, una civeta ingiere los granos de café y de sus excrementos se sacan los granos para hacer el café, fíjate tú. Entonces, claro, una civeta es como un tejón, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, es como, no es exactamente, en apariencia es como, digamos, se parece un poco a una jineta, una especie de gato perro, una cosa así, un poco una mezcla. Sí, exacto, ¿no? Un gato perro. Entonces... me ha gustado. Y claro, es verdad que esto, el café más caro y el que dicen que es el mejor es un café que las civetas estas ingieren y luego defecan, y a partir de ahí se usan. Y los granos se secan y todo eso. Y luego se tuestan los granos y se hace el café. Claro. Sí, y claro, entonces todas las enfermedades animales están íntimamente unidas a los alimentos, y el médico de los animales pues terminó siendo el médico de los alimentos. Esto no es nuevo, los veterinarios controlan los alimentos desde hace aproximadamente 200 años, algo menos, pero por ahí. Sí, la verdad es que esto, fijaos de lo que hablamos de esto cuando pensábamos que nuestro principal problema para la salud era aquella carne mechada, ¿os acordáis? ¿Qué fue? ¿Hace 2 veranos, 3 veranos? No, 2 veranos. 2 veranos, ¿no? Sí. Que empezaron a salir alarmas sanitarias. Es verdad. Con listeriosis. Con listeriosis, y empezábamos a preocuparnos, no sé qué. Fijaos, qué preocupaciones teníamos para nuestra salud, ¿verdad? Que además había... La seguridad. Que hubo un veterinario por el medio... También, que decían que no había vuelos. Sí, y ahí reivindicamos, y aquí es verdad, se puso de moda, ¿no? El hablar del papel, salió un poco a la luz para muchas personas, el papel que jugáis los veterinarios en esos controles, para que eso, si eso no pasa, si eso es noticia o fue noticia, fue precisamente porque gracias a la labor que hacéis no es más habitual esos intoxicaciones, esos problemas sanitarios, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias son súper frecuentes, claro, y muy graves. Sí. De hecho, las inspecciones de sanidad son fundamentalmente inspecciones de seguridad alimentaria. Fíjate que te decía que sobre el 85% de los inspectores de salud pública son veterinarios, y no es una casualidad, es que la principal amenaza para la salud de las personas viene vía alimentaria. Digamos que el control de los alimentos y las vacunas son los 2 pilares fundamentales de la salud pública cotidiana del día a día, ¿no? Entonces, primero, muchos casos de intoxicación pasan desapercibidos porque son leves, ¿no? Y después, afortunadamente, últimamente son noticia porque los veterinarios han conseguido controlarlos hasta unos niveles en que ahora una intoxicación es noticia, pero es que no hace muchos años, hace 30, 40, 50 años, incluso menos, estaba a la orden del día las muertes y las enfermedades graves por salmonelosis, por quistes hidatídicos, por listeriosis, estaban a la orden del día. Ya no hablemos de la tuberculosis o la brucelosis, que son otras enfermedades que también se transmiten a través de los alimentos y que además los veterinarios las controlan por vía doble, sobre el animal y sobre el alimento. O sea, las intoxicaciones alimentarias y las enfermedades que se transmiten por los alimentos son un riesgo muy alto y todavía son muy frecuentes. De hecho, si uno mira los datos, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, incluso en los países más desarrollados, las intoxicaciones alimentarias son muy frecuentes, pues, y muy silentes, muchas de ellas, porque muchas no terminan en el hospital, y muchas de las que terminan en el hospital no se llega a determinar muy bien la causa. Claro. A veces los veterinarios no nos enteramos de mucho de lo que los médicos diagnostican. El sistema funciona,
pero no está muy bien engrasado. Nosotros echamos de menos más conexión entre el médico y el veterinario. Una última pregunta de Manu Espiño y acabamos. Sí, mira, yo creo que es muy curioso que desde que se puso en marcha la Unión Europea, es decir, parece ser que todo este tema de salud y sobre todo de salud alimentaria, pues marcó un hito y fue, pues eso, marcaron unas pautas muy concretas y obligaron a los estados precisamente a tomar medidas como se está tomando ahora mismo, ¿no? A ver, más que de la Unión Europea, que también la Unión Europea es una cosa, yo desde mi punto de vista, muy buena, sobre todo para que funcionen ese tipo de políticas, ¿eh? Y para apretar las tuercas a los estados y que se pongan las pilas, yo creo que deberíamos cuidarla y fortalecerla. Pero fue sobre todo a raíz de las vacas locas. Las vacas locas fue un vuelco en la mentalidad de las personas y en la mentalidad de toda la política de la Unión Europea, y fue donde se estableció la trazabilidad de los alimentos como hoy la conocemos y mucha de la seguridad alimentaria. Trajo cosas muy buenas y controles muy buenos, pero también trajo cosas... Nosotros también le vemos algún problema a cómo se organizaron los controles en aquellos momentos, y de hecho, no sé si habéis oído hablar de One Health. ¿Habéis oído hablar de One Health? Sí. No. De una sola salud. No. Bueno, pues, a ver, ese control y la trazabilidad que se hizo y todo el sistema que se estableció fue muy bueno. Se creó un organismo que se llama la EFSA, que primero era la Oficina Veterinaria de la Unión Europea para el control y la seguridad alimentaria, ¿no? Luego evolucionó el nombre y ahora se llama la EFSA. Pero fue muy bueno porque engranó todo el sistema de la seguridad alimentaria, pero al cabo de los años hemos visto que tiene un gran defecto, y es que se ha producido una desconexión de la prevención y la salud pública en relación al sistema sanitario asistencial. Por un lado va la asistencia y por el otro lado la salud pública, y incluso por otro lado una parte de la salud pública, que es la seguridad alimentaria. Y esa desconexión está generando muchísimos problemas que hace que se desaprovechen muchos recursos y que además no funcione bien el sistema preventivo. Vosotros habréis oído quejarse a todo el mundo de que la salud pública está debilitada, está fragmentada, no funciona bien. Bueno, pues en parte es eso, porque tú fíjate, si la mayor parte del personal de salud pública son veterinarios y son los que más controlan de zoonosis, y durante casi toda la pandemia no se ha oído casi hablar de los veterinarios, y tenían que haber tenido un papel fundamental. Pues, bueno, tiempo habrá para hablar de todo esto durante las próximas semanas. José Fernández Romujaro, gracias, José, y un abrazo fuerte. Un saludo. Venga, un abrazo, gracias a vosotros.